El sistema informativo de Canal 1 presenta CMI Última Emisión. Ordenan la libertad del expresidente de Saludcop, Carlos Palacino, investigado por corrupción. Supersalud denuncia 40 nuevas modalidades de desfalco a la salud. Se desvían recursos para financiar reinados y equipos de fútbol. Contralor de Antioquia y 3 alcaldes capturados por corrupción. Condena a la rama judicial por ilegal liquidación de pensión a 2 excongresistas. En el año 2016 hubo 26 millones de días de incapacidad. En el 2017, 28 millones. Guayabo, principal causa de incapacidad laboral, denuncia a la ministra de Trabajo. Barranquilla, Soledad, Soacha, Cúcuta y Florida Blanca. 262 municipios del país en riesgo por trasteo de votos, denuncia el procurador. Pasaje de Transmilenio se podrá pagar con botellas reciclables. É muito fogo. Amazonas en llamas. 2 semanas de intenso fuego vive el pulmón de América Latina. Nuevo capítulo entre Estados Unidos y Venezuela. John Bolton dice que los diálogos han sido a espaldas de Maduro. Y en deportes, los arqueros y los postes fueron los grandes protagonistas en el clásico Cali Nacional por la 7ª fecha de la liga. Golazo de media cancha en el Palo Grande de Manizales para el Once Caldas. Falcao García tiene un contrato con el Mónaco vigente y debe cumplirlo, asegura vicepresidente del equipo. El reconocido presentador estadounidense Larry King se divorcia por 7ª vez. Al parecer, la infidelidad sería el motivo. Les tengo detalles de esta noticia al final de la emisión cuando nos conectemos desde León Mozzarella Bar con la celebración de los 2 años del Canal 1. No me fallen, tenemos una cita. Con Margarita Ortega y Luisa Tobo. Buenas noches, bienvenidos a CMI Última Emisión. La Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá ordenó la libertad del expresidente de Saludcop, Carlos Palacino, quien no podrá salir del país y deberá presentarse periódicamente a la justicia. De acuerdo con la decisión del tribunal, Palacino no podrá salir del país ni tener contacto con exdirectivos de la EPS u otras personas vinculadas al caso. Carlos Palacino ha sido una persona respetuosa de la administración de justicia, cumplirá todas y cada una de las imposiciones que ordena el tribunal. El expresidente de Saludcop es investigado por presuntamente desviar entre los años 2000 a 2004 más de 400.000 millones de pesos del sector salud. Yo creo en la inocencia absoluta de Carlos Palacino. La crisis de Saludcop fue generada con posterioridad a la intervención ordenada por el gobierno Santos. Palacino saldría en las próximas horas de la cárcel La Picota de Bogotá, lugar donde se encuentra recluido desde 2018. No, señor. El superintendente de salud denunció 40 nuevas modalidades de desfalco al sistema de salud, entre ellas el desvío de recursos para financiar reinados de belleza y equipos de fútbol. El informe detalla las tipologías que ahora se utilizan para desangrar al sistema de salud mediante fraudes, hechos de corrupción y evasiones en los que participan algunas secretarías, entidades prestadoras, usuarios y hasta trabajadores del sector. Hemos logrado identificar más de 40 modalidades de fraude, de malas prácticas, de corrupción, y eso es lo que ha hecho tanto daño en el sistema. Según la superintendencia, en urgencias se ordenan servicios innecesarios e injustificados para ampliar los costos de atención a los pacientes. Incluso se facturan servicios prestados a personas que llevan meses fallecidas. De acuerdo con la Supersalud, se han identificado contratos sin formalizar, suscritos entre aseguradoras y EPS que carecen de los mínimos requisitos de un documento legal. Dice el ente de control que entre los aseguradores se han descubierto presiones para dar celeridad a los pagos, solicitudes de reorganización para evadir deudas y desvío de recursos para financiar reinados o equipos de fútbol. La superintendencia sostiene que con el SOAT se están haciendo en algunos casos dobles cobros de servicios, en otros alteración de datos de los formularios o inconsistencias en la movilización de personas lesionadas. Asegura la Supersalud que acudiendo a tutelas, en ocasiones usuarios requieren alta dosis de medicamentos e insumos de marcas específicas para revenderlos. También, amparados en diagnósticos, algunos pacientes exigen elementos tales como tenis de marca o yogures.
La superintendencia concluyó que algunos funcionarios se han dejado sobornar para modificar resultados de auditorías o para supuestamente ayudar en trámites, llegando incluso a suplantar al superintendente Fabio Aristizábal. Y el guayabo es la principal causa de incapacidad que presentan los trabajadores a las empresas e instituciones públicas. Más del 70% de los casos son reportados por hombres. El gobierno nacional busca meter en cintura a los trabajadores que se incapacitan sin estar enfermos. En el año 2016 hubo 26 millones de días de incapacidad. En el 2017, 28 millones. En un 78% los hombres se incapacitan más que las mujeres, que lo hacen en un 22%. Y son los lunes los de mayor incapacidad. ¿Por qué los hombres se incapacitan más que las mujeres? Preguntas a esa, pues. ¿Será porque traguito será, no? Mientras que ella lava y plancha, él se va a tomarse sus traguitos y queda la mujer allá clavada. Los jóvenes son los que más incapacitan. Por edades, entre 20 y 29 años las incapacidades representan el 35%, entre 30 y 39 años el 30% y entre 40 y 49 años el 20%. Lo peor de todo es que le están violando el derecho al verdaderamente enfermo. ¿Por qué se lo están violando? Porque ellos, con sus citas, con los exámenes que piden, con los laboratorios que piden, lo que hacen es impedirle al enfermo espacios para que se cure. La ministra también anunció que serán sancionados los médicos que expidan las incapacidades fraudulentas. Y por delitos de corrupción fue capturado el contralor de Antioquia, 3 alcaldes y otros funcionarios. La Fiscalía ordenó la extinción de dominio a bienes por 13.000 millones de pesos. Fueron 10 los capturados por el CTI, el contralor de Antioquia, Sergio Zuluaga, quien se presentó en la Fiscalía, 3 de sus contralores auxiliares, los alcaldes de los municipios de La Pintada, Jardín y San Carlos, el gerente del hospital de Copacabana y 2 particulares. Ellos cambiaban los hallazgos en las auditorías por dádivas que consistían en dinero, en contratación, en puestos en algunas organizaciones del departamento, de los municipios. La investigación de la Fiscalía tiene que ver con la omisión que hizo la Contraloría de hallazgos de irregularidades entre 2016 y 2018. Concierto para delinquir, cohecho propio, cohecho por dar o ofrecer, celebración indebida de contratos, celebración de contratos sin los requisitos legales, tráfico de influencias, entre otros. Los investigados habrían alterado los resultados de las auditorías en alcaldías y entidades a cambio de dinero y cargos. Que los municipios intervenidos por la Contraloría y por ende donde se amañaron las auditorías regulares que hizo la entidad fueron en Briceño, La Pintada, Montebello, Jardín, San Carlos y al hospital de Copacabana. La audiencia de legalización de capturas se realizará este jueves en Medellín. Son 3 las capturas pendientes, el subcontralor quien estaría en los Estados Unidos y 2 particulares. Entre tanto, se realizará la ocupación para extinción de dominio de las propiedades de los capturados por un valor cercano a 13.000 millones de pesos. Con 2.000 millones de pesos condenan al sistema judicial por liquidar ilegalmente la pensión a 2 excongresistas. Los hechos ocurrieron entre el 2005 y el 2006, cuando el juez falló una tutela a favor de 2 excongresistas que pidieron el reconocimiento de su pensión de jubilación a través de una tutela, y el funcionario judicial les dio la razón. Por tal motivo, Fomprecon se vio obligado a cancelar más de 2.000 millones de pesos a los pensionados, pese a que al mismo tiempo presentó una demanda contra dicha decisión que consideró claramente ilegal. El caso llegó al Consejo de Estado, el cual estableció que el juez incurrió en un error, pues concedió los amparos sin tener en cuenta que, por regla general, la acción de tutela no procede para el reconocimiento de pensiones de jubilación. El fallo señala que, en caso de que los pensionados no devuelvan las sumas que obtuvieron, Fomprecon deberá recibir los 2.000 millones de pesos para resarcir el daño que se le causó. Más de 200 municipios están en riesgo electoral por trasteo de votos. La denuncia la hizo el Procurador General de la Nación a 2 meses de las elecciones regionales. De acuerdo con el reporte de la Procuraduría, los municipios con más casos de posibles inscripciones fraudulentas de cédulas son Barranquilla, Soledad, Soacha, Cúcuta y Floridablanca. Cerca de 1/4 parte de los municipios del país que están, por supuesto, como lo decía, en esa condición del 24%, una condición de riesgo medio, donde está el 74%, y de riesgo bajo el 3% de los municipios del país. La Procuraduría anunció una vigilancia a la inscripción de ciudadanos venezolanos. Tenemos prendidas las alarmas y en ese sentido, digamos que la supervigilancia y el monitoreo de la inscripción de cédulas en los municipios fronterizos va a ser
se va a hacer con mucho más celo que en el resto del país. La Procuraduría señaló que en 27 de los 32 departamentos del país habría riesgo de que se presenten irregularidades por trasteo de votos. Hoy se abrió la licitación para la construcción de nuevas fases de Transmilenio hacia el municipio de Soacha. Las troncales que estarán listas en 2023 no tendrán servicio de alimentación. Este es el drama que tienen que vivir todos los días los usuarios en la troncal de Transmilenio por la autopista sur. Hoy, y después de 10 años de espera, se abrió la licitación para la construcción de las fases 2 y 3 de Transmilenio hacia el municipio de Soacha. El 6 de noviembre vamos a adjudicar y el 21 de noviembre firmaremos el contrato que permitirá la construcción de la fase 2 y la fase 3 de Transmilenio a Soacha. El sistema contará con una longitud de 4.5 kilómetros, 4 estaciones sencillas, una intermedia y un portal que estará ubicado en este sitio denominado El Vínculo. Eso nos va a permitir además que los buses pernocten, duerman, por decirlo de alguna manera, en el municipio de Soacha y por eso iniciaremos la operación más temprano. Las nuevas fases estarán operando en el 2023. Y a partir de hoy, usuarios de Transmilenio podrán pagar el pasaje con botellas reciclables. Por un pasaje se necesitan 96 botellas. Con botellas, latas y empaques reciclados, los usuarios podrán pagar el pasaje en Transmilenio. Lo que queremos es poder garantizar una alternativa para las personas que no tienen cómo pagar. El sistema estrenó nuevas máquinas para el depósito de material reciclable a cambio de recargas en las tarjetas Tu Llave. Se pueden llevar botellas de plástico o tetrapacks y generar un abono de 50 pesos por 2 botellas. Lo que quiere decir que se necesitarían 96 botellas para pagar un pasaje. Los envases deben estar limpios y en buen estado. Se podrán ingresar hasta 100 botellas por transacción. Miembros de la Fuerza Pública podrán viajar gratis en Transmilenio, así lo aprobó la plenaria del Consejo de Bogotá. En Transmilenio hay un policía por cada 3.400 usuarios. Por eso, desde el Consejo de Bogotá se aprobó un proyecto que busca aumentar la presencia de la fuerza pública en el sistema, permitiendo su acceso gratuito. Tratar de subsanar el déficit que hay de pie de fuerza en Transmilenio. Eso incluye a la policía, al ejército, a la Fuerza Aérea y a la Armada. No podemos tapar un problema generando otro, que es la falta de sostenibilidad financiera del sistema mismo. De otro lado, la plenaria aprobó un proyecto que prohíbe el uso del asbesto en obras públicas. Lo que hace Bogotá es ser la ciudad pionera en declararse zona libre de asbesto. Ambos proyectos pasarán a sanción del alcalde Enrique Peñalosa, pero ninguno cuenta con el aval de la administración. Y la ministra de Minas anunció graves irregularidades en la asignación del cupo de combustible para algunas regiones del país. La denuncia del gobierno se dio en un debate de control político en el Congreso, donde se revelaron una serie de irregularidades en la utilización de los cupos de combustibles en las zonas de frontera. De acuerdo con el Ministerio de Minas, se estaría utilizando en algunas zonas los combustibles para actividades como minería ilegal y narcotráfico. Se buscará una nueva metodología para la asignación de estos cupos. Vemos que hay en algunas regiones de Colombia comportamientos inusuales en algunas estaciones de servicio que no se relacionan con la actividad económica o con las condiciones demográficas. Así que el Ministerio de Minas, en conjunto con la Fiscalía y con el Ministerio de Defensa, ha analizado todos esos datos. Son más de 30 millones de galones los que se destinan a estas zonas del país. Una polémica declaración realizó el presidente brasileño Jair Bolsonaro al insinuar que algunas ONG podrían estar detrás de los incendios que durante 16 días han consumido a la Amazonía, solo para boicotear a su gobierno. La emergencia causada por los incendios que desde hace 16 días consumen la Amazonía brasileña fue aprovechada por el presidente Jair Bolsonaro, quien insinuó sin ninguna prueba que organizaciones protectoras del medio ambiente en guerra contra su gobierno habrían causado las conflagraciones para llamar la atención. Aunque es el mandatario quien cuestiona las cifras oficiales del avance de la deforestación en el pulmón del planeta, que sumada a un clima seco, fuertes vientos y quemas, desataron la peor ola de incendios en más de 5 años, con un descomunal aumento del 83% de las conflagraciones en Brasil respecto a 2018. De hecho, la preocupación es mundial ante la magnitud de la emergencia, aunque las autoridades locales aún no han hecho un operativo para controlar los más de 10.000 focos de incendios que han causado espesas nubes de humo que recientemente dejaron a varias ciudades a oscuras apenas a las 3 de la tarde.
El asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Bolton, reveló que funcionarios de la administración Trump hablaron con miembros del gobierno venezolano sobre la convocatoria a nuevos comicios y la salida del presidente Nicolás Maduro, pero a sus espaldas. Las declaraciones de Bolton se dan el mismo día en el que el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, dijo que él ya tenía conocimiento de los acercamientos y que estos hacen parte de una estrategia que busca el cese de la usurpación en el país petrolero. Y Estados Unidos anunció una norma para detener a menores migrantes indefinidamente, supuestamente para mantener a las familias unidas, así lo hagan bajo custodia. Desde 1997, el llamado Acuerdo Flores protegía a niños indocumentados y a sus familias al llegar a Estados Unidos y les brindaba vivienda, educación, atención médica y prohibía al gobierno detenerlos por más de 20 días. Hoy la administración de Donald Trump anunció una norma que permitirá a agentes fronterizos detener indefinidamente a niños sin papeles. Restores integrity to our immigration system and eliminates the incentive for children to be used or exploited to enter the United States. Esta decisión del Departamento de Seguridad Nacional, apoyada por el mandatario estadounidense Donald Trump, entrará en vigor en 2 meses. Durante la audiencia general que presidía el sumo pontífice en la Ciudad del Vaticano, una niña que padece una enfermedad no revelada se robó las miradas de todos los feligreses. Cuando sus familiares intentaron llamar su atención para que bajara, el Papa se dirigió a ellos y pidió que la dejaran ahí, pues según él, Dios habla para los niños. No, fra i cristiani non possiamo.